Ya. ¿Cuántas personas están escuchando esta mierda? 0. Excelente. Bienvenidos a nuestro primer podcast, Dos copas y un vino. Yo me llamo Oriana y estoy acompañada aquí por Alfonso. Hola, ¿cómo están? Y puta, creo que necesitamos darle un poco el por qué decidimos crear un podcast. Hasta cierto punto fue solamente porque pensábamos que con media copa restante y unas cuantas ideas a las 3 de la mañana podíamos solucionar todos los problemas del mundo, así que quisimos compartir esas ideas con la gente. Claro, para cualquier persona que le interese escuchar esto, son muchas opiniones con muy poca experiencia, con poco criterio. Son solo dos pendejos universitarios lanzándose con temas de los que no son expertos. Básicamente lo único que queremos es hablar, nos gusta hablar. Claro. Y queríamos buscar un medio donde fuera natural que personas, si realmente están interesadas, pudieran escucharlo. Y si no, bueno, tampoco te culpo. Morirá como cuantos otros proyectos no hemos intentado. Oh, sí. La típica. Entonces, ¿qué estamos tomando hoy día? No sé, ya se me olvidó el nombre del vino. Hoy ni siquiera empezamos a tomar. Estamos tomando Reserva Aligüen, Cabernet Sauvignon 2017, vino Undurraga. Es bastante rico. Está bastante rico, sí. Tiene un poco sabor a ciruela. No sé, no me gusta la ciruela. Yo siento sabor a ciruela. Yo siento sabor a vino. Voy a dar un dato freak que nadie me está pidiendo. Mi familia es bien fanática del vino. Entonces puedo decir que en mi vida he visitado más viñedos y me han explicado más veces el cómo es el proceso de la cata de un vino y cómo lo tienes que oler y cómo lo tienes que probar y todo el show. Más veces de lo que he ido, no sé, a un parque de diversiones. Entonces yo le siento sabor a ciruela. Disculpa. Yo vengo de una familia de gente que simplemente les gusta consumir alcohol. A mi papá le gusta más el vino mayormente. Pero sí, familia borracha. Same. Bueno, vamos a plantear unas cuantas ideas en este podcast. Queremos conversar con ustedes o que nos escuchen conversar respecto a ciertos temas, como por ejemplo... Claro, uno de los temas que es lo que queríamos iniciar, que igual es bien familiar y igual puede ser algo que nos frustra en ciertas instancias. Uh-huh. Los dos somos estudiantes de cine. Obvio, o sea... ¿Qué otra cosa esperabas? Pura pretensión acá. Y eso, queríamos hablar un poco de nuestra experiencia con la escuela de cine, un poco del estado de la industria y tener una conversación al respecto. Siento que la industria cinematográfica en general está en un momento bien estático y no de la buena manera. Entonces, yo creo que es algo que puede ser interesante incluso para, no sé, personas que no necesariamente están metidos en este rubro, simplemente son espectadores. Sí, básicamente queremos conversar de qué es lo que en lo que nos desenvolvemos mayormente. Claro, entonces... Lo que es nuestro medio. Queremos hablar de algo cómodo. Claro. Tenía que ser así para el primer podcast. Sí, no, está bien. Alfonso, te voy a hacer la pregunta que te han hecho toda la vida. Dime. ¿Por qué estás estudiando cine? Puta, hay varias razones. Yo empezó mayormente porque desde chico estoy involucrado en el medio audiovisual, ya sea publicidad, televisión, comerciales, películas, ese tipo de cosas. Yo era un joven actor. Niño actor. Exacto. Y puta, conocer el medio desde chico hasta cierto punto te enamora y yo siempre quise volver a ese mundo, pero cuando descubrí que seguir actuando no era lo mío, decidí probar estudiando cine y puta, creo que encontré el medio que a mí me llama y me funciona.
Y hasta ahora creo que he sido capaz de probármelo a mí mismo. Mm, ¿Y tú, sí. Oriana? ¿Por qué estudias cine? Para mí fue muy diferente en comparación a tu historia. Quiero dar un pequeño disclaimer antes. Estoy algo enferma, entonces si tengo que parar para toser y morir, perdón. Así que es medio incómodo escuchar. Yo igual vengo de una ciudad un poco más chica, yo no me crié en capital. Entonces en mi ciudad había cero de ningún tipo de medio en el que tú te pudieras involucrar, no sé, de chico. Entonces siempre estuve bien alejado de ese mundo. Y para mí todo empezó con el querer estudiar comunicación social. Yo quería estudiar comunicación social, me llamaba la atención el hacer llegar historias a las personas. Lo encuentro importante, encuentro la comunicación sumamente importante. Entonces, para mí fue descubrir un medio que me parecía más atractivo, que es un poco lo que pasa con el podcast. Los podcasts ahora están bien presentes. Sí. Encontrar un medio que se me hacía atractivo para comunicar cosas. Y cuando yo empecé la carrera me costó un poco encontrar cuál era realmente mi lugar dentro de todos los rubros, de todo lo que puedes hacer en la carrera de cine, pero yo creo que ya encontré cuál es mi volada. Sí, de hecho, yo opino exactamente lo mismo. Creo que también encontré mayormente los roles que me interesa desempeñar. Exacto. Que por lo menos yo siento que yo entré con una idea bien particular o no sé, quizás un poco idealizada de lo que era la escuela de cine, lo que era el estudiar cine. Obviamente tú te vas en la volada súper creativa y artista y voy a ser el artista que va a escribir las historias más impactantes y toda esa volada que yo creo que cualquier persona que se mete en el mundo del arte claro, espera eso. Claro. Ese es como el estándar social respecto a lo que es dedicarse al arte. Y eso es una porción, al menos en el cine, no sé, en otras artes puede ser diferente. Pero al menos en el cine eso es una porción de. Y a mí me costó, eso yo creo que eso fue la parte que me costó. El adaptarme a lo que realmente era. Y también darme cuenta un poco que quizás yo no era esa persona volada artística, sino mi onda iba por otro lado. Iba más a la producción, a la gestión, el solucionar problemas, el lograr que se haga una historia. Más que, no sé, yo sentarme a escribir un guión yéndome en la media volada. Un rol más administrativo. Sí. Claro. Que después de todo es imprescindible para poder sacar una idea, porque puta, un artista o una persona que sea un creativo puede tener excelentes ideas, pero si no es capaz de sacarlas adelante o de materializarlas, simplemente se pierden. Y claro, puta, ideas hay muchas en el mundo como para que se desperdicien. Respeten a sus productores, niños, por favor. Ese es un chiste constante en el último rodaje que yo tuve en el semestre. Era un chiste constante con mis compañeros, que yo les tiraba la talla de decir, sí, muy buena tu propuesta, pero si no tienes a tu productora, esa propuesta se queda en el papel. Y lamentablemente es cierto. Ahora, tampoco hay que desvalorizar el rol creativo. Obviamente es importante. Yo lo hacía de pesado nomás esos comentarios. Sí, no, siempre me imagino. Pero es importante también destacar lo que implica el rol creativo, lo que es sentarse, pensar, manufacturar esta idea que, puta, dentro de lo que es el cine implica tanta variable que si bien nosotros como estudiantes no siempre las manejamos al 100%, dentro de lo que es el medio en general más profesional
más establecido. O sea, grandes directores, cineastas, tienen que planificar y tienen todo un método de trabajo y una intención tan premeditada y muy bien preparada que no es un trabajo menor. Por eso hay No. gente que se dedica años a sacar una película adelante. Que eso también es algo que yo encuentro bien curioso sobre las escuelas de cine, porque obviamente el cine es un arte joven y yo creo que es difícil. El sistema educativo en general es Complicado. complicado, claro. Todos aprendemos de diferentes formas, todos nos enfocamos de diferentes formas, entonces encontrar un sistema educativo que Logre abarcar claro, y potenciar cada una de las posibilidades claro, ideales. es súper complicado. No vamos a hablar de eso. Pero lo No. que iba es que con respecto a la carrera de cine, siendo un arte joven, es complejo encontrar la manera de cómo enseñarla. Yo siento que en la escuela nos dan las herramientas más técnicas, que si bien obviamente tiene su desafío y su parte complicada, yo encuentro que lo más complicado de esa carrera es lo que tú dices, el realmente conocer cuál es tu visión y cuál es tu intención. Porque a veces nos pasa que nosotros presentamos pitch de guión, donde tenemos que presentar una historia a nuestros profesores para ver si la eligen para el cortometraje del semestre. Y muchas veces es una historia por presentar el pitch. Por no quedarse sin la nota. Claro. Por cumplir con lo que se espera. Y muchas veces no nos damos cuenta con qué intención lo estamos contando, porque hay muchas veces que sí ha habido una intención detrás, solamente nosotros no tenemos conciencia de cuál es la intención. Entonces yo creo que esa es la parte más complicada y lo que va a tomar años, y yo no siento que vayamos a salir de la carrera con esa conciencia. No, por supuesto, sí. Puta, así como en todas las carreras realmente, el cine es de esas particulares que, independiente de lo que hagas o cómo funciones dentro de la carrera, toda tu trayectoria en el medio es parte de un proceso de aprendizaje. Claro. Entonces es importante también estar dispuesto a experimentar, a probar, a variar, a ampliarse y a simplemente jugársela. Ahora, eso dentro de lo que es el ideal del desarrollo artístico de cada persona, porque en la realidad es bastante complicado poder sacar adelante siquiera un proyecto, especialmente acá en Chile. Sí. Y eso también, no sé si es un problema que yo tengo con la escuela de cine, quizás es un poco una realización que tú tienes dentro de la carrera. Es que yo veía la oportunidad de una escuela de cine como un espacio para experimentar. Que hasta cierto punto sí. ¿Ha sido? Sí. Pero hasta otro cierto punto no. Porque obviamente sigue siendo una instancia académica donde cada semestre tiene una rúbrica, un poco una búsqueda de lo que se quiere lograr ese semestre. Y quizás tú puedes tener, no sé, tú puedes regresar de las vacaciones con una idea que no se adapta a eso. Es que eso, o sea, dentro de lo que es una escuela de cine, yo creo que lo importante es cómo cada uno maneja los aspectos del lenguaje cinematográfico. Creo que lo realmente primordial es saber ocupar estos elementos y entender las intenciones y entender el nivel de conciencia que se tiene que tener para trabajarlo. Ahora, que se aproveche el 100% dentro de lo que es el ambiente académico, no, eso no pasa. No. Pero dentro de lo que se alcanza a manejar, ya sea, no sé, con la historia que uno escribe, con la propuesta que uno hace, claro, es más una experimentación del tipo: voy a ver cómo funciona esto, más que voy a decomponer y experimentar dentro de esto. Es un experimentar de experiencia, no de juego, al final. Sí, totalmente, tienes razón. Pero sí, o sea, a la hora de realizar proyectos fuera de la universidad, lo que tú mencionabas a nivel de industria,
un poco general, específicamente Chile, Ujú. Latinoamérica, a excepción de Argentina y México, Claro. que son los que tienen una industria muchísimo más formada. No sé, las condiciones de trabajo y ¿cómo se dice? De que nos... De, de fondos. fondos, esa era la Ujú. palabra. Es un tema súper complejo. Entonces es poco realista pensar que tú vas a vivir del cine únicamente. Ujú. Siempre, y de hecho es un poco meme porque muchos profesores Ujú. insisten al respecto de que lo más probable es que quizás vas a trabajar en publicidad y te va a tomar 4 años poder realizar un Juntar. proyecto propio. Claro. Poder realizar ese trabajo con el que saliste súper motivado a la universidad a realizar. Claro. Y pues hasta cierto límite es aceptable. Ujú. O sea, entender cómo No, sí. funciona el medio y saber que esta base, este sustento, que quizás no es lo que uno busca inicialmente. Yo creo que toda persona que entra a estudiar cine quiere hacer sus propias películas o quiere Obvio. formar parte de eso, si no, no sé para qué mierda están metidos en la Ujú. carrera. Pero dentro de lo que es eso, es bueno saber que hay un soporte al menos, porque no es Claro. quedar al aire. Muchas veces, y yo no sé bien cómo son en otras carreras artísticas, por ejemplo, pero se me imagina que hay algunas otras personas, como, no sé, artistas plásticos, que a veces se ven muy limitados por, no sé, el dar clases o el participar en ambientes mucho menores y hasta cierto punto el medio donde se puede desenvolver un artista plástico hasta cierto punto puede ser limitado. Y sin los contactos y sin conocer la gente correcta, al menos dentro de lo que es el medio chileno, Ujú. puede ser frustrante. Sí. Porque si, no sé, te fueras a trabajar en una empresa, mayormente preferirías, no sé, un diseñador gráfico, alguien que maneje otro tipo de equipos y todas estas carreras un poco más reflexivas, más potenciadas al creativo, no siempre tienen esa misma base, ese mismo respaldo. Claro. Sí, en ese sentido yo creo que podemos sentirnos un poquito privilegiados en comparación a otros medios artísticos. Ujú. Igual a mí me parece un poco curioso y un poco me da risa porque soy medio pesada. Estos compañeros en la carrera que, no sé, sienten que van a salir de la carrera a hacer cine y van a evitar a toda costa cualquier otro medio que signifique venderte, como lo es, no sé, la publicidad. Yo creo que ahí el tema es que hay un contraste entre la expectativa y la realidad que hay Mm. que simplemente asumirlo. O sea, el realistamente trabajar solamente de cine no se da acá. No, Si uno quiere buscar ese tipo de oportunidades, no es Chile el país adecuado. No digo que sea imposible ir de eso, hay solo gente que lo hace, sí, pero son es un contadas personas. porcentaje, claro. No todo estudiante de cine, así como no todo ingeniero civil o no todo constructor o no todo persona que estudia una carrera, abogados, médicos, lo que sea, van a salir y van a tener un puesto de trabajo asegurado. Eso es una No, realidad. totalmente. Al menos no dentro de lo que implican sus especialidades. Pero sí dentro de las artes al menos ya es mucho más, no sé, más meme, más irónico decir como, ah, puta, estudiáis cine, ah, bueno, me voy a grabar el cumpleaños, anda a hacer Claro, cabrita, o no sé, más a grabar los matrimonios, claro, hazme la sesión del bebé. oye, sí, tomamos unas fotos bien bacanes, Claro, y así con muchos otros artistas, ah, eres dibujante, hazme un retrato, ¿cachai? claro. Pero tú llegás y le decís, ah, de que tú eres constructor civil, hazme una casa, no es tan chistoso. Sí, por Mm. lo menos a mí me pasa con mi mamá, es ingeniera en informática.
Y siempre está el chiste de ya arréglame la computadora. No, yo no hago eso. Ya, entonces yo no le quiero grabar el cumpleaños a mi hermano. ¿Y de verdad te ha dicho que grabes el cumpleaños de tu hermano? O sea, el año pasado lo grabé. Este año no. Este año te mantuviste firme. Exacto. Defendiste tus ideales como estudiante de cine que quiere surgir en el medio. Respeto. Obvio. No habría sido de otra manera. Por supuesto que no. Y sí, pues ese es un poco el estado de la industria chilena. Ahora, la industria cinematográfica en general, te la encargo. Estamos en un mundo donde todas las carteleras son Endgame, Marvel, live action de Disney. Disney se está apoderando del mundo. Oye, a mí me gusta Disney como cualquier otra persona. A mí me encantaba el Rey León. Voy a ver el live action del Rey León. Aunque tiene malas críticas, pero igual lo voy a ver. Porque lo entiendo, pero ¿hasta qué punto? Eso era algo que estábamos conversando. De hecho, hoy un poco se está abusando de la nostalgia de las personas, quizás. Pues estábamos hablando de que el mundo ha cambiado tanto con este boom de las redes sociales. No sé, mi hermana no está consumiendo y no está creciendo de la misma forma que lo hice yo, lo hizo mi mamá, que hasta cierto punto eran contextos distintos, pero no era un concepto tan alejado como lo es en la existencia de las redes sociales. Esto es una teoría, esto es mi teoría. Entonces yo siento que de ahí parte un poco la nostalgia, el querer volver a un tiempo más simple, donde veíamos El Rey León, Aladdin. Claro, caricaturas de Disney que, puta, si bien muchas eran un poco cringy o no eran tan buenas o qué sé yo, excepto el Rey León. Dudo. Había un mensaje, una enseñanza detrás. Que esto es algo que se está perdiendo en lo que están consumiendo las generaciones jóvenes. De ahí parte la nostalgia. ¿Me entiendes? O sea, a mi parecer, todo este juego de la nostalgia también va un poco de la mano con un mercado asegurado. O sea, desde cierto periodo en la última década, todos los conceptos de la moda, el trending, todo lo que es popular ha estado muy estigmatizado por el pasado. O sea, por eso de repente vuelven, no sé, pues que la moda de los años 70, que los 90, que los 80, y que a la gente le encanta, ¿cachai? Y que de repente se hacen muy presentes elementos del pasado. Y toda esta cultura de como un negocio constante donde se aseguran esto tiene un mercado asegurado, tiene un público, tiene una idea que se permite repetir el plato, ¿cachai? Claro, pero entonces estamos tomando las cosas plásticas del pasado. Es que ese es el tema. Porque entonces, ¿por qué? Obviamente hay que seguir evolucionando, seguir creciendo. Cuestionable si es que estamos evolucionando realmente ahora. Pero, o sea, ¿por qué no tomar los valores o ese tipo de cosas del pasado? No, siempre nos enfocamos en todo lo plástico, en todo lo visual, en todo lo superficial. Es que son solamente las carcasas de lo que eran, porque la gente no logra entender realmente lo que implica el contexto, la situación donde ocurren y donde se manifiestan estos booms que marcaron tanto un periodo de tiempo. Y yo creo que hasta cierto punto también la época en la que estamos viviendo, tan acelerada, con tanta satisfacción inmediata, permite que la gente busque ese vistazo al pasado. Un poco esta idea de lo que planteabas tú sobre un piso seguro, un algo que sabemos que es parte de un gusto, que es parte de un registro de algo que ya estaba antes. Claro. Entonces aquí entramos un poco en todo lo que está
pasando con los live actions y Los remakes los remakes. y los reboots. Sí, o sea, Son... es- ¿dónde están las historias originales? Es que ese es el tema. La gente... O sea, ni siquiera la gente. Los grandes productores simplemente dicen, ya, esto vendió mucho una vez. Repitámoslo. Hagámoslo de nuevo. Uy, ¿a qué persona no le gustó, no sé, El Rey León? Y ahora hacemos una película que... live action, pero sigue siendo animada con imágenes digitales, así que técnicamente no es live action. Claro. Donde toda esta idea de la película que marcó la generación y que la muerte de Mufasa y toda esta mierda es simplemente una excusa para seguir sacando más plata. Es un negocio seguro. Desde hace harto tiempo que el mercado audiovisual simplemente se ha basado en fórmulas predeterminadas. Ujú, Por eso todas las películas de Marvel tienen el éxito que tienen. claro. Por eso siempre sale la genérica película de terror de actual donde simplemente son screamers constantemente a lo largo de mucho silencio, o la película cliché de acción o la romántica. Entonces ya no hay una búsqueda de nuevas ideas, ya no hay una búsqueda de nuevas historias, de experimentar, de mostrar. Son pocos los cineastas que realmente buscan y se esfuerzan en presentar algo innovador, algo nuevo, que si bien yo soy un poco partidario de esta idea de que ya casi toda la historia o todas las historias han sido contadas, Sí, simplemente depende de cómo uno la presente, sí. porque todo se reduce a una idea súper básica que muchas veces estigmatiza hasta el mismo desenlace, la misma construcción de una historia. Pero eso por otro lado, o sea, todo este negocio de la nostalgia implica mucho el pajerismo, la flojera de los creadores de simplemente ir por la plata segura. Y ni siquiera es segura, porque muchos piensan que sus inversiones o sus grandes ideas de voy a hacer esta secuela de una película de hace 40 años, que al final se van a la mierda y no funcionan y pierden plata, pero no pierden plata porque al final igual la gente la va a ver porque, sí, es la secuela de esa serie que veía cuando tenía 3 años y tenía cero noción de que valía callampa. Exacto. Sí, entonces también hay un tema ahí del consumidor. El consumidor se volvió flojo. Hollywood siempre fue comercial. Desde su nacimiento siempre lo fue. Antes simplemente el consumidor era más exigente. Exacto. O necesitaba mantener despiertos a los productores. Ahora estamos en un momento donde ver una película de Netflix de mierda, porque las películas de Netflix son de mierda. Fight me. Son de mierda. O sea... ¿Qué? No, pero termina tu idea. Después hablemos de Netflix. Es más fácil. Las series son buenas, las películas son las que son de mierda. Sí, ya. Lo estoy aclarando. Bueno. Es más fácil ver una película de mierda en Netflix por el consumir algo, por el estar enfrente de mi televisor, enfrente de mi computadora. Porque simplemente tengo que ver algo si estoy acá, po. Claro, que buscar una buena película. Entonces el consumidor se volvió flojo, lo cual le dio a los productores mucha libertad de ser flojos. Por supuesto. Y ese es el tema. Yo lo veo harto en gente cercana, en hermanos, en familia, amigos, que de repente me salen con el título X super random de alguna película o alguna serie que vieron en Netflix y me explican un poco la premisa y puta, yo pienso ya. O sea, esta historia se trata de 2 hombres octogenarios que se drogan. ¿A qué demográfica están apuntando? ¿Qué público es ese? Claro. O sea, no, y ahí también hay un concepto del manejo de un poco los personajes de la historia que siempre es todo bastante caricaturesco, ridículo. Toda la comedia es una comedia súper burda y súper básica, donde realmente no hay un intento por un juego interesante. Simplemente es un personaje haciendo algo esperado con una reacción de que forma parte de una fórmula de chiste, acción, reacción en reversa, y simplemente es un momento de mierda que fácil puede no estar y
la historia se entiende perfectamente igual, si es que se les puede denominar historia. Claro. Muchas premisas de repente de series de Netflix que también son las que atraen a la gente popular. Yo una vez vi una serie que se llamaba Fumados, que era Sí, yo sé cuál es. básicamente un bar, por decirlo así, de marihuana llevado por una vieja hippie, porque obvio que tiene que tener un personaje femenino fuerte, si no, no es de esta época la serie. Y también tiene todo este personaje, estos personajes clichés de el weón drogadicto, el weón que trafica, bueno, trafica no hasta cierto punto, porque en esa historia místicamente vender marihuana y hablar sobre marihuana constantemente es súper bien recibido. Qué rico. Aprendan, chilenos. Sin embargo, hay pequeños elementos que yo puedo destacar positivamente. Había todo un trasfondo de uno de los personajes que era un guardia de seguridad dentro de lo que era ese local, que el tipo no consumía hierba, pero el tipo había estado involucrado no sé en qué guerra, no me acuerdo qué trasfondo le inventaron, como el típico concepto cliché de los flashbacks de Vietnam. No, literal. El tipo se quedaba pegado viendo nada y con sonidos de guerra de fondo prácticamente, o algún otro insert donde mostraban algo. Pero la forma en la que manejaron la historia del personaje dentro de lo que fue el arco de fuma marihuana, porque obvio, toda la trama funciona en torno a marihuana y obvio que el personaje que no fuma marihuana va a terminar fumando marihuana. Claro. Y obvio que ese resultado va a llevar a una visión positiva del consumo de marihuana, pero sí estuvo bien trabajado, al menos ese elemento, al menos ese fragmento de historia que yo vi a mí me gustó. Y era todo un tema de una liberación del estrés, del dolor, claro, todo aguantado, lo que el tipo perdió, familia, amor, amigos, todo eso súper bien trabajado y en una secuencia psicodélica bien intensa que debo decir me sorprendió porque no esperaba ese giro, pero a la vez no me sorprende. Ahora, eso no cambia el hecho de que, ay sí, somos un público súper lolane que trabaja y busca drogarse porque drogarse es divertido y claro, tenemos este producto para ese grupo de gente lolane que quiere drogarse solamente, entonces vean esta serie de gente que se droga drogados y disfrútenla. Y eso un poco también el abuso del mass media y de lo que es el consumo y el populismo del momento. Que es algo que desde siempre se ha dado y desde siempre las compañías han aprovechado para sacar plata. Claro, siempre se va a dar, yo creo. Sí, es inevitable. Yo creo que ya es parte de la naturaleza del negocio. Sí, totalmente. Pues sí, a mí me ha pasado una experiencia parecida con ciertas series de Netflix. Por lo menos hay una serie que se llama The Ranch, que es bien comedia típica norteamericana. O sea, bien comedia de situación típica. ¿Ya? Sobre una familia que vive en un rancho. Como esa cultura norteamericana. Tipo Texas. Claro, yeah, esa onda. Medio redneck. Exacto. Ya. Yo vi un par de capítulos de la serie, no la encontré mala. No encontré que fuera lo mío tampoco. Por eso la dejé de ver. Pero sí encontré interesante escuchando un podcast. Un podcast. Qué irónico. Donde hablaban sobre esa serie en particular. De que estaban buscando representar una minoría de los Estados Unidos que no tenía realmente televisión o personajes en los cuales ser reflejados, al menos actualmente, más yéndose siempre por el cliché de lo que es la persona sureña, que es racista, que incestuosa, que tienen claro, armas y que son muy tontos y consumen drogas. Entonces, claro, tomando el darle una imagen actual a esa comunidad de personas y también tocando temas fuertes como lo es la legalización del aborto desde esa demográfica en específico, lo cual yo encontré interesante. De hecho. Y me dieron ganas de quizás
reexplorar la serie para ver realmente cómo está trabajada esa trama, porque si es así, yo encuentro que es un punto fuerte. Quizás la forma que te la presentan no es la ideal, o quizás no están buscando presentártela como algo tan obvio, sino quieren que sea algo que pase más piola. Pero no sé, es un trabajo de cuestionar realmente el cómo lo están planteando. Entiendo. Lo que pasa es que hasta cierto punto cuando se trabaja en este tipo de temáticas, siempre hay que hacerlas con cuidado, obviamente. Sí. Y cuando se quiere representar ese tipo de demográfica, es primordial tener un referente actual y entender bien cómo es la situación en el momento de la historia. Claro. Suena muy interesante y creo que hasta cierto punto, si bien estas premisas actuales sobre, no sé, que el aborto, la homosexualidad, de toda la conciencia LGTB, las marihuanas, las drogas, todas esas temáticas que se exploran actualmente dentro de ese medio, que ya Netflix es prácticamente un medio independiente, un medio propio. Todo totalmente. Lo que es esta plataforma de ver películas en la comodidad de tu casa. Todas estas temáticas siguen cayendo dentro de estigmas súper específicos y muchas veces simplemente se quedan en eso por un tema de vender, ¿no? Claro. O sea, la cantidad de series, películas, cualquier tipo de producto audiovisual involucrando la marihuana, por ejemplo, involucrando, no sé, Pablo Escobar. ¿Te has fijado la cantidad estúpida de cortos, películas, historias series de Pablo Escobar? Sí, totalmente. Y todo eso es manejado por productores que dicen, ya, vamos a vender esto, vamos a presentar esto, vamos a buscar que la gente vea esto. Y hasta cierto punto limita el nivel de exploración, porque claro, todo lo que implica temáticas fuertes, temáticas controversiales, siempre está controlado. Entonces nunca se puede ser totalmente controversial, nunca se puede explorar sinceramente o de una forma brusca y violenta lo que se quiere contar en el momento. Claro. No siempre va a haber un control por encima. Por Aparte eso estos medios populares no pueden representar apropiadamente a la generación actual y lo que implican sus demandas y derechos. Aparte de que siempre toman el personaje o la situación interesante por defecto. Por lo menos tomando un poco el ejemplo de Pablo Escobar. Todo lo que pasó alrededor de Pablo Escobar y los carteles que se estaban con los que estaban peleando en ese momento, y todo este surgimiento que pasó en Colombia en esa época. Sí, Pablo Escobar fue un referente muy importante y de los más hijos de puta por todo lo que hizo. Pero hay mucha cosa que pasa en el alrededor, muchos personajes que contribuyeron a esas situaciones. Entonces obviamente es más fácil por un tema del control y por el fácil atractivo. Iconizar. Muy buena palabra, el tema de iconizar. El medio del cine es súper peligroso porque tomando el ejemplo de Pablo Escobar era un personaje que hasta cierto punto ya en Colombia lo iconizaron, porque para las personas que no sepan, hay los barrios que él construyó, hay monumentos como si fuera un santo de él. Ya de por sí es un ícono para mucha gente. Entonces tú lo vendes como esta historia casi demasiado increíble para creerlo, y este personaje casi demasiado perfecto en su imperfección, en lo que él hacía era perfecto, que yo encuentro súper irresponsable. Sí, ya Pablo Escobar es que ese murió y sí,
ya pasó, no importa, pero... Son los ideales que representa esa persona. Exacto. Y más tomándolo puta, en un país que el tema del tráfico y de la droga y de la guerrilla y todo eso está súper presente. Claro. Lean las noticias. Entonces encuentro súper irresponsable ese tipo de cosas. Porque tú perfectamente puedes hacer un tipo malo, la persona más carismática en la pantalla grande. Que hasta cierto punto quizás lo fueron, porque para llegar tan lejos... Claro, no puedes llevarte mal con nadie. Exacto, pero... Al menos no de las personas correctas. Claro, lo encuentro bien irresponsable. Es difícil de manejar cuál es el verdadero balance que tú puedes hacer con un personaje de ese estilo. Pero el iconizar un personaje de esa élite, súper irresponsable. La gente puede ver estas producciones que suelen ser bastante atractivas respecto a este personaje malo, pero te muestran la verdadera cara y de repente aparecen con esta propuesta súper controversial respecto a la historia de X personaje, pero ¿cuánta libertad se toman realmente por un tema de entregar un producto que sea atractivo? Y hasta cierto punto, o sea, ¿qué tanto seguro se sabe de lo que realmente ocurrió dentro de el círculo, por ejemplo, de Pablo Escobar? O sea, la forma en la que se maneja la información que se tiene, el cómo se presenta, el personaje que crean, porque el 90% de las veces no va a ser el mismo Pablo Escobar. No va a ser algo verosímil, no va a ser algo que simplemente se presente dentro de lo que es la realidad. Claro. Muchas veces simplemente crean un personaje, lo inventan y te lo venden. Que si bien... Y ese es otro tema, porque todas estas historias biográficas que se están haciendo últimamente están tomando también mucha potencia en Netflix. Sí. Yo creo que hasta cierto punto hay un porcentaje de realidad alterada, que muchas veces la gente le va a tomar más peso, más verosimilitud a el producto audiovisual que están consumiendo respecto a X personaje o X evento que la realidad misma. Porque, puta, yo no la he visto, pero tengo entendido que la serie de Luis Miguel es súper buena. Pero dentro de lo que es la historia, o sea, hay muchas libertades que se toman por un tema de crear un producto atractivo. O sea, tengo entendido que, no estoy seguro, corríjanme las 0 personas que están viendo esto, corríjanme si me equivoco, pero tengo entendido que hay un productor que lo antagonizan constantemente, o algún personaje relacionado con la línea administrativa de lo que es Luis Miguel y su música. No estoy seguro. Creo que era el papá. ¿Sí? Yo había escuchado otra cosa. Ninguno de los dos ha visto esta serie. Solo mi único referente a Luis Miguel es mi mamá, que le gusta, pero a mí sinceramente no me llama la atención saber la historia pintada por Netflix de él. Pero eso es un ejemplo interesante porque a mi mamá no le gustaba Luis Miguel, le caía mal, porque siempre se han escuchado muchos cuentos de Luis Miguel y que no está presente en la vida de sus hijos y qué sé yo. No es un podcast de chismes, pero... Al menos no este. No. Sí, mi mamá tenía como esta imagen un poco negativa de Luis Miguel, vio la serie y quedó enamorada. Entonces, voy a poner un ejemplo quizás un poco controversial, no estoy tomando ninguna postura. Michael Jackson. La cantidad de documentales de Michael Jackson, donde en unos es el rey del pop, es un héroe para muchos, una inspiración, es una inspiración, un humanitario, filántropo, claro, y en otros es un pedófilo, un manipulador, el diablo en persona. Claro. De nuevo, no estoy tomando ninguna postura, simplemente quiero dar un ejemplo de cómo el cine puede hacer quizás a una persona mala un héroe o de una persona buena un villano. Claro. Entonces es
Es un medio. Obviamente no todas las películas, no todos los documentales van a ser para tomárselo tan en serio. No todo tiene que ser una volada artística. Ni todo tiene que ser Siempre está el puro entretenimiento y eso está bien. Yo soy partidaria de ese pensamiento. No todo tiene que ser volada artística. A veces quiero ver algo solamente para entretenerme, que sea bueno. Claro. Lo entiendo. Pero hay una responsabilidad que yo creo que, por lo menos voy a poner otro ejemplo controversial. La Sirenita. Es una responsabilidad de realizador. Claro. La Sirenita anunciaron el casting de una chica de color que va a ser el personaje de la Sirenita en el live action. Ariel. Y hubo muchas opiniones mixtas. Mi tema es, yo no tengo problema con la actriz. La verdad ya no me calientan los live action. De partida. Exacto. Pero, ¿por qué no hacer una historia original? Donde la etnicidad de esta niña esté justificada. Más allá que esté justificada, tenga una verdadera relevancia dentro de la historia. Claro. Para que sea un espacio educativo y para que sea la representación de una comunidad que no está representada. Que sea algo que una niña de 5 años ahora pueda mirar. Claro. Y no es el tomar lo que ya se usó, lo que ya se hizo, que eran tiempos distintos. Todas las princesas clásicas de Disney son blancas, eran tiempos distintos y eso está mal. Pero simplemente fue las decisiones de la época. ¿Por qué no corregir tus decisiones ahora, creando historias para todo lo que no representaste en su momento? Porque reutilizar, va a agarrar a la Sirenita y le va a slap X actriz afroamericana solo porque sí. Claro. Ahí hay un tema bien intenso respecto también que implica involucrar a una actriz de color en un personaje que originalmente era caucásico. Y ni siquiera estamos hablando de la Sirenita de Disney, sino del libro en el que está inspirada la Sirenita. Claro. Había leído un artículo que planteaba un cuestionamiento bien interesante que era respecto a la verdadera representación. Porque el cuento de la Sirenita, el original, si no me equivoco, corríjanme, está basado... es una leyenda noruega. Sí. De Noruega, si no me equivoco. Del norte de Europa, creo. Finalmente... Don't quote me. Don't quote me in that. El personaje es descrito, el personaje de Ariel es descrito como una chica caucásica de cabellos, creo que incluso era rubia en la historia original, simplemente le hicieron pelirroja para que fuera diferente. Claro, se imagina quizás para contrastar más con el fondo azul. Pero bueno, entonces, ¿hasta qué punto están sacrificando una historia clásica, un fragmento histórico de una nación que sentía esta fuerte conexión con el personaje, que al final hasta cierto punto define los parámetros de la representación de ese país? Porque si la Sirenita es de Noruega y la Sirenita deja de representar a Noruega, pierde un poco ese lado. Y acá cae otro tema respecto a las producciones actuales, que aparte de hacer remakes súper tóxicos y básicos para simplemente vender, le ponen cualquier mierda, cualquier excusa para hacer lo que sea representativo de una generación a la que simplemente no entienden. Como poner a algún actriz de color, o de repente hacer que cierto personaje sea mujer, femenino, fuerte, ¿cachai? Y I'm all in, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con personajes potentes que representen a las minorías, count me in, pero que esté justificado, que esté bien justificado, que esté trabajado, que tenga una intención detrás, que realmente... Eso, que tenga una intención detrás, no solamente el voy a castear, porque ya se vuelve un tema matemático. Claro. Mira los Oscars. ¿Cuántas personas puede traer al cine el hecho de que pongamos una arenita afroamericana? Claro.
¿Cuántas personas podemos contar que van a aseguradamente comprar la entrada al cine porque tenemos un X personaje LGBT? ¿Cachai? Claro. Y ese es el tema, es un abuso. Y a la gente le venden estas ideas picadas a revolucionarias que simplemente lo hacen porque es negocio. O sea, te plantean cualquier tipo de personaje con un arco iris de fondo y al final la gente lo compra. Claro. Y si bien el medio artístico y todo nuestro entorno artístico joven está involucrado presentemente con ese círculo y con las minorías, especialmente dentro de lo que es el contexto nacional, con temas como la homosexualidad, todo lo que es la demográfica transgénero, todo lo que son los inmigrantes, los haitianos, ¿cachai? Que todo este público, todo este entorno social que implica demasiadas variables, no podemos justificarnos solamente porque nosotros sabemos de que existan. No podemos simplemente escudarnos porque nosotros somos conscientes de decir, ya, porque este personaje está injustificadamente y representa quizás algún 1% de una minoría y ni siquiera lo hace propiamente, debe estar acá. No, pues. Ahí hay que informar, hay que buscar crear un criterio en la gente que entienda que si bien hay un personaje homosexual en X historia, ¿por qué está? Simplemente para que tener una representación caricaturesca. Claro. Ese es el tema. O sea, no hay una búsqueda real de crear personajes profundos, así como también caen mucho en los clichés actuales. Que yo soy de la idea de que el concepto de cliché ha ido evolucionando con el tiempo, un poco lo que implica el populismo de la época. Entonces quizás lo que era cliché de antes, que no sé, pues que la rubia tonta, que todos estos conceptos ya murieron. O sea, son clichés de otra época. Ahora tenemos clichés actuales. Tenemos clichés como no sé, por ejemplo, por decirte, el personaje LGBT, el personaje afroamericano, el personaje femenino fuerte, ¿cachai? El personaje ¿cómo plantearlo? Masculino antagonizado de repente y por temas injustificados. O sea, dentro de lo que es una historia no es posible simplemente limitarse al que vende. Hay que hacerlo con una razón, hay que trabajar con una intención. Y el aplaudir estas películas o estas producciones por ser inclusivas, es caer en lo mismo. Por eso, estás cayendo en lo mismo. Sí, hicieron Capitana Marvel. Wow. ¿Analizaste el personaje? ¿Qué profundidad tiene? ¿Qué intención hay detrás? Claro. ¿Cuál es la razón por la que es Capitana Marvel? Y si bien yo tengo entendido, no, don't quote me on this tampoco, no me citen en esto, pero tengo entendido que el personaje de Capitana Marvel dentro del universo de Marvel tiene una relevancia súper importante y ha sido a lo largo de su historia representado un poco como lo es Spider-Man, un poco como lo es Batman, por distintas encarnaciones. Y han habido encarnaciones dentro de los cómics que son mujeres. Entonces, ya, por ese lado sí, es justificado. Pero el tratamiento que le hacen en la película. La película es mala, directamente es mala y es fome. Tengo amigos que son fanáticos de Marvel y se han visto 800 veces Endgame y se han vuelto locos con todas las escenas super pulentas de Tony Stark y X banda, y me han dicho que Capitana Marvel la veían solamente porque después ella aparecía en Endgame. Claro. Y ese es otro tema a tratar por respecto a las franquicias, porque cuando tú tomas un concepto como el universo cinematográfico de Marvel y dices, ya, ¿cómo mierda puedo explotar esto lo más posible para sacar la mayor cantidad de plata? Más allá del hecho de que puta, sí, cada personaje relevante merece su historia y su representación y su desarrollo. ¿Hasta qué punto son realmente relevantes? Claro. ¿Hasta qué punto simplemente no son, oh sí, Avengers Endgame o no sé, Infinity War fue el crossover más ambicioso de la historia? Pero
Sí saben que eso está totalmente planificado. Eran simplemente justificaciones. Habían lanzado cuánta película porque simplemente después iba a aparecer X personaje en Avengers. Y Claro, va a Avengers, aparecer este personaje de Avenger, déjame hacerle 3 películas antes claro, para que lo conozcas. lo conozcas, y digo entre comillas porque no se ven mis dedos a través del micrófono. Y al final es simplemente explotar un mercado fácil. Aparte que Sí. el consumo sin criterio y la gente que simplemente ve porque puta tiene un 0,00001% de relación con la película que sí me interesa ver, la voy a ver. Claro. Hasta cierto punto es un mercado súper fácil de explotar. Gente que simplemente espera que le entreguen un producto que, si bien puede ser entretenido, la comedia nunca debió haber sido un elemento presente o predominante en las películas de superhéroes, según yo. Y si bien puta, no se puede decir mucho en contraste con respecto a las películas de DC, por la forma en la que han sido los acercamientos desde un punto de vista técnico, Ujú. desde un punto de vista narrativo, son mucho más potentes, son mucho más presentes. No por nada todos aman el guasón de... ¿Cómo se llama este actor que se murió? Se me olvidó. Heath Ledger. Heath Ledger. Siempre se me olvida. Ahí entramos en otro tema. Este podcast está volviendo muy largo, pero lo voy a mencionar de todos modos. La palabra adaptación. Ay, sí. Esa bendita palabra. ¿Por qué la trilogía del Caballero de la Noche funcionó? Porque el queridísimo Nolan Aguante. tomó los cómics, sacó lo que debía sacar de los cómics y el resto lo construyó él. Son formatos distintos, son medios distintos. Tú no puedes comparar lo que es un cómic con un libro, con una serie de televisión, con una película, con un video de YouTube, con lo que sea. Son formatos distintos. La palabra adaptación, súper importante, Uh-huh. que yo siento que es algo que se pierde un poco en el mundo cinematográfico de Marvel. De hecho. Entonces, ¿por qué Caballero de la Noche es increíble? Porque no lo supo balancear una historia un poco fantástica, que si bien dentro de todo la historia de Batman, el universo de Batman es medio realista, bastante crudo. Pese a que también poseen conceptos como un multiuniverso, al igual Obvio. que Marvel, Pero es más aterrizado. Exacto. Y esto no quiere decir que todas las películas tienen que ser crudas y realistas y oscuras y como gritty, como no es el caso. Es el aterrizarlo, el aterrizar un concepto. Sí. Por lo menos ¿qué pasó con esta película con Batman, Ben Affleck, Batman vs Superman? Ah, ya. Sí. Yo tuve una conversación con varias personas que eran fanáticos de los cómics de Batman y siguieron toda esta saga de Batman vs Superman. Y hablaban de que la película era idéntica al sí. cómic. Y odiaron la película, porque obvio, no son medios distintos. Tú no puedes agarrar un cómic Y pasarlo y meterle por una storyboard. cachetada hacia una película y que funcione. Adaptación. Es importante. Sí. Y de hecho, puta, uno de los memes del universo cinematográfico de Marvel es la primera Hulk, donde literal hay frames o escenas donde aparecen recortes con la forma de los cómics, que muestran exactamente la misma secuencia desde distintos ángulos, porque obvio estás viendo una película de un cómic, así que tiene que parecer un cómic. Ahora, Claro. la justificación detrás de eso es que es de las primeras películas de la nueva generación de superhéroes, o sea, de películas de superhéroes, que se realizó. Sí. Entonces, tratar de adaptar un cómic, si bien fue por una bola también un poco artística, aparte del director, que no me acuerdo cómo se llama porque soy horriblemente malo con los nombres, tenía toda esta bola media simbólica, con inserts constantes de imágenes random que tenían que ver con la historia, y
caía un poco en la pretensión y en tratar de darle profundidad a esa historia que realmente no se la merecía. Y es un buen director, no recuerdo bien cómo se llama. Después, no sé, voy a dejar este espacio en silencio para agregar el nombre. Ang Lee. Ya, él. Él fue el que dirigió esa película. Entonces, hasta cierto punto implica el saber manejarlo y el entender que hacer una película realmente no puede manejarse de la misma forma que otros productos. Sí. Yo creo que igual hemos avanzado harto con este podcast y queremos cerrarlo comentando, ya que hemos abarcado tantas temáticas de cine, hablando sobre una de las películas que vimos hace un día o 2 días más o menos. 2 días. Una película llamada Changeland, del director Seth Green. Sí. A mí me encanta Seth Green. Lo encuentro un tipo súper cool. Entonces cuando vi que subió en Instagram que había dirigido una película y iba a salir pronto, fue como, ya, yo quiero ver esta mierda. Porque no sé, es un tipo interesante. Es de esos tipos interesantes. O sea, ya me llama la atención qué es lo que tiene para decir este tipo. Yo por mi parte, cero idea de quién era Seth Green, yo solamente lo conocí en este punto como director. Y hasta cierto punto es bueno eso porque podemos tener apreciaciones muy distintas al respecto. Partiendo contigo, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de la película? Sí, puta, yo ya sabía un poco de la película porque escuché un podcast al respecto. Qué irónico. Donde Seth Green hablaba de haber tenido un viaje a Tailandia hace muchísimos años, que fue una de estos viajes, experiencias religiosas. ¿Como una peregrinación? O sea, más como todo lo que significa la cultura de Tailandia y sus paisajes, como esta experiencia un poco demasiado increíble para ser real, un poco fuera de cuerpo, de no puedo creer que estuve acá. Entiendo. Y básicamente él quedó enamorado de Tailandia y quiso hacer una historia que fuera una carta de amor a Tailandia. Si yo tenía esa concepción de la historia como base. Yo no tenía idea. Y cuando la vi fui gratamente sorprendida. Estamos hablando de la primera dirección de una persona que, si bien lleva muchísimos años en el medio, porque para los que no saben, Seth Green es actor. Igual, puta, pasar de actor a director es un paso distinto. Es un paso. Obvio. Entonces, yo no sabía qué esperar realmente y me sorprendió la película. A mí me gustó. Ahora, no es perfecta. Hay muchos temas quizás que pecan por ser su primera película, producción, claro. Pero en general yo encontré que la película fue entretenida. Me encantaron los personajes, la construcción de los personajes, puedo decir que fue muy buena. O sea, eso, fue una película súper entretenida, buenos personajes. Me tuvo presente, atenta todo el rato, no me aburrió en ningún momento. Yo encontré una producción independiente, cabe destacar. Una película que no contaba con mucho presupuesto, que de hecho fue estrenada en teatros seleccionados en Estados Unidos y en otras partes del mundo, como bien seleccionado, donde se proyectó la película. Y mismo Seth Green decidió vender la película en Amazon, en ese tipo de plataformas, porque desde un punto de vista consciente era como que, oye, es una película independiente. Claro. Hasta pocas personas la van a ir a ver al cine, entonces al menos para que mi tema es que llegue, lo cual yo creo que es algo que nosotros nos podemos relacionar un poco. Claro. El querer que tus proyectos lleguen de la forma que sea, pero que lleguen. Ese es el tema, porque cuando uno hace un producto audiovisual, lo que se busca es que se vea. Claro. Finalmente para esa razón se hacen. Yo en lo personal, mi experiencia con la película fue que
sinceramente no me pareció la primera película de Seth Green. Fácil podría haber sido una segunda, una tercera, así se veían elementos bien amateur que siento que son amateur porque me recuerdan a cortos que he visto en nuestra escuela de cine. La historia es bien entretenida. Sí. Si bien está bañada de ciertos clichés, como ya Sí. hemos mencionado antes, el tema de los clichés implica hasta cierto punto una construcción de una realidad. El tema es que los clichés hasta cierto punto en esta historia son desarrollados, algo Sí. que no muchas películas logran, o no muchas películas siquiera les interesa hacerlo. Entonces, deja un poco ese lado de cliché porque claro, puedes hablar de esta película media comedia romántica de los dos amigos que viven una experiencia juntos, que es una premisa que se ha explorado muchas veces. Sí. Sin embargo, la forma en la que está planteada y las temáticas que toma, cómo afrontar la situación y cómo uno afronta las situaciones, yo creo que es un conflicto y una historia bien planteada que da para reflexionar. Sí. A mí me dejó pensando un buen rato cuando terminó la película, más allá de que tiene este final medio esperado pero dramático, súper Sí. intenso que... Puta, Era un final que se veía venir. Sí, se veía venir. A mí me dio un poco de risa, pero dije ya, puta, está bien, así... No, está bien. Está totalmente bien en el contexto de lo que fue la película. Claro. Porque siendo una exploración cinematográfica, yo creo que está súper bien trabajada. Desde el punto de guión, encuentro que estuvo súper fuerte, muy presente, con buenos personajes, como bien tú decías. Ahora tuve algunos problemas, no muy grandes, pero sí considero que son necesarios de mencionar. Como habíamos conversado antes nosotros, el tema de la fotografía. Sí. Hay Yo tengo un una tema- teoría, pero dilo No, sí. Tuyo primero y Yo, después yo, yo yo explico quiero dar mi teoría. apreciación, claro. Yo doy mi apreciación, tú después explicas tu teoría. Dentro de lo que yo encontré en la fotografía, si bien no soy el más letrado ni el más experimentado con lo que es la composición de imagen ni distintos elementos cinematográficos, y pese a que tampoco consumo tanta película como para tener tanto referente, encontré que la fotografía caía un poco en el sin intención. Ujú. Siento que, o sea, partamos por la base. Tailandia es espectacular. Sí. Como un ambiente audiovisual, como esta estética, este mundo construido visual es increíble. O sea, los planos que te muestran de paisajes, de bares, de lugares que mucho de repente no se imagina cómo se ven. Y es todo tan boom, tan llamativo, Precioso. tan interesante y tan narrativo también, porque hay muchos espacios que te cuentan. Ujú. Por ejemplo, la escena del bar. Cuando estaban en el bar tenía un ring. Eso es imposible que lo hayan construido solo para la película. Es algo que existe. Entonces, dentro de lo que es Tailandia, hay un concepto súper potente estético. Ujú. Siento que se desaprovechó. Sí, mucho. Mucho se desaprovechó. Por el hecho de que se valía de los espacios preconstruidos. Si estaba este paisaje, de repente era como, ya pongamos la cámara acá, que se ve toda esta parte súper bonita, y puta, así la imagen está súper compuesta, y hagamos que los personajes pasen por acá y se vean en el fondo caminando. Me pasó eso muchas veces. Si bien la película logró aprovechar el elemento visual desde un punto de vista narrativo, por justificar un poco los viajes de los personajes y las distintas locaciones que visitan, me pasó mucho que las secuencias donde mostraban estos espacios, donde te presentaban el lugar donde se desenvolvía, caían un poco en lo básico, en ya aprovechemos que se ve bonito. Claro. ¿Cachai? Y muchas veces, no sé, pues de repente harto plano contra plano, cada vez que hablaban, el personaje que hablaba se veía, después se veía el otro personaje que hablaba. Sí, que hay también un tema de montaje. Claro, Cabe destacar. porque se notaba que eran planos máster, que se habían Sí. grabado la acción completa. Ahora, tomando en cuenta, siento que hay elementos técnicos que simplemente funcionan y bien, o sea... Como el sonido. Claro, el sonido de hecho. El sonido es uno de los elementos que, puta,
te pasa cuenta. desapercibido por Claro. un hecho de que no te presenta más nada más allá de la información que tiene que dar. Y de hecho, yo encuentro que hasta cierto punto la película no lo necesita. Sí. Si bien habría sido mucho más potente, en especial las escenas, ponte tú, de meditación o todo lo relevado, lo relacionado, si bien las escenas de meditación o todo lo relacionado con la cultura religiosa tailandesa podría quizás haber sido más potenciado tanto por la fotografía Por el sonido. como el sonido, en vez de que pareciera el video de viaje de un turista random. Yo no encuentro que quede mal por eso. No son cosas que simplemente desvalorizan la película. Solo son oportunidades que yo encuentro que se perdieron para poder haberla potenciado mucho más. Ahora, plantea tu teoría, por favor. Mi teoría es que, porque yo conocí un poco más de antemano esta película y sé que fue una película independiente con muy poco presupuesto, se me imagina una situación así. Vamos a grabar en Tailandia. Las calles, las veredas, son preciosas en Tailandia. Sí. Vas a tener cantidad de paisajes espectaculares para grabar. Ujú. Sí. Tenemos poca plata. Que de por sí un dato freak, la mayoría de los actores principales son mejores amigos de Seth Green. Para dar un poco de contexto del nivel de presupuesto. Tenemos poca plata. Vamos a recortar un poco de gasto contratando a este DF, este director de fotografía, que no es el mejor, pero no cobra tanto. Y funciona. Funciona. Vamos a grabar en Tailandia. No puedes grabar feo Tailandia. Sí. Funcional. Se desaprovechó. Sí. Pero no te va a quedar fea la foto. O sea, No, ni estás cagando. grabando en Tailandia, por favor. Es que ese es el tema. No es que la foto haya quedado mala, es el tema de que no destaca. Exacto. No destaca, a diferencia de cómo destacan los personajes, a diferencia de cómo destacan las actuaciones, que de hecho a mí me sorprendió un poco McAllister por el hecho de que yo no lo había visto. Ese es el regreso de Macaulay Culkin. Sí. Changeland. El único otro trabajo que había visto había sido un corto independiente donde él hacía ciertas referencias a lo que fueron sus películas de... ¿cómo se llaman en español? Mi pobre angelito. Mi pobre angelito. Home Alone. Era lo único que podía resonar en mi cabeza en ese momento. Entonces yo no tenía mucha noción de cómo iba a ser su personaje, cómo iba a ser su interpretación, cuál era el acercamiento que tenía. Yo tenía cero contexto. Yo simplemente llegué y me dijeron, oye, veamos esta película. Y yo me senté y pusieron play. Nada más. Y debo decir que me fui gratamente sorprendido. Si bien el personaje de McAllister era un poco meme, como Sí. un poco irónico, tenía cierta profundidad que hasta cierto punto siento que uno lo nota porque le da más vuelta a la historia, pero hay muchos detalles de las interacciones que tenía con otros personajes que denotaban un trasfondo, un carácter completo, algo que englobaba totalmente al personaje. Y puta, la interpretación de McAllister fue bien buena. Sí. Bien buena, a mí me dejó bien satisfecho. Siento que es verosímil el personaje, aparte de que aparece constantemente drogado y estupefacido bajo la influencia de alguna sustancia hasta ese tipo a lo largo de toda la historia. Sí. Yo creo que... O sea, no es por especular, pero hasta cierto punto se sentía como que ya, este es McAllister. Claro, ¿no? Y con toda la controversia que hubo hace cuántos años, con las fotos donde lo veían barbón y un poco hecho mierda. Sí. Que seamos Pero, sinceros, todos vamos a llegar a ese punto, o ya estamos en ese punto eventualmente, o hemos pasado por ahí. O sea, en todo caso, McAllister está muchísimo mejor ahora. Yo escucho su podcast, Bonnie Ears. El tipo es un tipazo. Es para cagarse la risa. Un tipo interesante. y carismático, me imagino. Súper carismático. Obvio. Ella es parte del prerequisito cuando se trata del autoimponerse en un medio. Uh-huh. Yo creo que ese es un tema que podemos dejar para otro podcast, hablar sobre las nuevas plataformas que han surgido. Sí. Pero mucho depende
la personalidad y el ímpetu que tiene cada uno como persona para expresarse y para atraer y para ser diferente y ser especial. Y al igual que en muchos otros medios se cae en el repetitivo y en el cliché y en la Sí. fórmula para lograr algo. Pero eso es tema para Eso es otra otro historia. podcast. Eso quizá el próximo podcast, no sé. Quizás 2 más. Quién sabe si es que vamos a grabar otro. No, yo creo que sí vamos a grabar otro. Si lo están escuchando, Quiere es decir que hay más de uno. Claro, vamos a publicar más probablemente. Sí, pero en general, buena película, buena primera acercamiento de Green como director, encuentro yo. A mí me gustaría esperar sus siguientes trabajos. Creo que Sí. tiene mucho potencial. Tiene una visión un tipo interesante, tiene una visión interesante. Quizás le vendría bien un soporte de otros técnicos más preparados cuando... Yo creo que esta película es un buen proyecto para presentarse a buscar otros tipos de ¿cuál es la palabra? De fondos, de... Claro, buscar otras formas de financiar. Claro, eso. Yo creo que es una buena forma de presentarse a buscar financiamiento. Que yo no le veo ningún problema. ¿Le ponemos nota o es muy pretencioso hacer eso? ¿Qué tan pretencioso queremos ser de entrada? Puta, ya partimos hablando de que estamos tomando vino y que estudiamos cine. Tú dime. Ya, ¿cuánto le pones? Siempre me han gustado el espectro del 1 al 10, pero creo que el del 1 al 5 es bastante efectivo. Yo le pondría un 3 de 5, 3,5, Sí, porque es una película sólida. sí. Es una buena propuesta, los personajes te dicen mucho sin hablar. Simplemente podría haber sido más explotada y más aprovechada las situaciones. Sí, estoy de acuerdo con tu 3.5. Yo le pondría un 4 Claro, es por que un, igual por un hecho de que es la primera lo película último... No. Déjame hablar. Ya, no, ya, tranquila, está bien. Es Es de las últimas películas de producción norteamericana que he visto que me han gustado y que las he encontrado interesantes y que rompen un poco con la norma de todo lo que hablamos. Igual no puedes valerte solamente por el hecho de que sea un trabajo diferente. Hay que considerarlo Obvio. dentro de lo mismo que es. No, por supuesto. Pero me agrada el riesgo que se mandaron. Y eso lo aprecio bastante. No, de Si bien hecho. como un general técnicamente estoy de acuerdo con tu 3.5, yo le pondré un 3.5 también, pero le voy a poner ese 0,5 solamente por el que lo hicieron. Solamente porque tú estuviste más presente y más involucrada con el Yo esperé la desarrollo. película. Claro. Pero bueno, eso es nuestro primer podcast. Esperemos que lo hayan disfrutado. Sí. Van a venir más, probablemente, si es que están escuchando este. Y prontamente los mantendremos más informados. Aún no tenemos un método de trabajo lo Claro, no suficientemente tenemos constante. un horario, o sea, como fecha de publicación que vamos a mantener. Claro, no hay una fecha segura, pero de que van a aparecer, van a aparecer. O sea, Sí. tenemos seguro eso. Sí, y un poco más adelante vamos a discutir un poco más las plataformas en las que lo vamos a estar compartiendo y ojalá tener una suerte de horario un poco más segura. Claro, Pero por ahora. es el primer podcast. Claro. Fuck with us. Aguántanos. Ya vendrá más adelante otro trabajo. Así que eso, muchas gracias por escucharnos. Ojalá hayan encontrado las dos personas que están escuchando esto alguna parte de este podcast entretenido. ¿Aparecieron 2? No los vi. Y nos vemos en la próxima. Que estén bien y hasta la próxima.